Seguramente en más de una ocasión te has visto en la posición de tener que decidir sobre algún tema en particular, desde lo más cotidiano a lo más complejo. Pues bien, ¿qué factores tomas en cuenta para decidir? ¿Cuál es tu procedimiento de deliberación? ¿Has tenido respuestas satisfactorias de dicho actuar? En este video te invitamos a reflexionar desde las principales teorías éticas a partir de los conceptos claves para su comprensión, a saber, la igualdad, la libertad y la justicia. Observa las siguientes imágenes y asócialas con cada uno de los conceptos nombrados. ¿Las asociaste? Ahora piensa por qué las elegiste y no las olvides para que nuestra misión de hoy tenga un respaldo gráfico. Si estás con más personas, pueden dialogar respecto de su elección y fundamentarla. Los tres pilares, justicia, libertad e igualdad, se han convertido en la base de la conformación del Estado actual. ¿Por qué? La Revolución Francesa fue el hecho que marcó un antes y un después, y gracias a ella se tomó conciencia de la participación de las personas en la política y los cambios sociales. Esta discusión ya se venía dando hace tiempo en filosofía. Puedes revisar el pensamiento de Platón en su texto La República o de Aristóteles en su escrito La Política, pero actualicemos estos conceptos desde tus propias preguntas. ¿Has pensado en lo que significa ser libre? ¿Te has sentido libre? ¿Has sido justo en tu actuar? ¿Consideras a los demás como iguales? A continuación te entregamos una batería conceptual para que puedas reflexionar sobre tus respuestas, o mejor dicho, formular tus propias interrogantes al respecto. La libertad se entiende desde la racionalidad y la toma de conciencia de mis acciones. Los animales viven en su hábitat natural, sin embargo, no son libres, ya que ellos no tienen la posibilidad de elegir, como si la tenemos los seres racionales. Esto implica actuar voluntariamente y sin coerción, vale decir, sin verse forzado a actuar de forma determinada. Los medievales San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino lo problematizaron por medio del concepto del libre albedrío. Para el primero la tendencia es hacia el pecado y para el segundo hacia la decisión que nos lleve hacia la trascendencia. ¿Cuál sería tu definición de libertad? ¿Deber y querer están relacionados? Construye tu propia definición y compártela. La igualdad. Desde la biología habla de que poseemos una misma composición y naturaleza, y desde ahí no deberían haber diferencias. Pero bien sabemos que esto apunta mucho más allá. Cada ser humano goza de particularidades y diferencias específicas que los distinguen de los demás. Pero cuando hablamos de igualdad queremos decir que en términos jurídicos, el acceso al bienestar es el mismo para todos y todas. ¿Se te ocurre qué problemas podrían presentarse? ¿Qué quiere decir la Constitución chilena cuando dice todos nacemos libres e iguales ante la ley? Analiza el siguiente texto o imagen. ¿Qué preguntas te surgen? La justicia es la más amplia de las definiciones y subsume las anteriores. Para abordar la justicia, observe el siguiente cuadro desde sus tres aristas principales. Equidad e imparcialidad. Es cuando responde a la necesidad de cada uno en su particularidad, tanto en el trato como en el reparto de los bienes. Por ejemplo, ¿por qué hay asientos preferenciales en el transporte público? Principio de legalidad. Es cuando las acciones resultan acorde a las leyes. Ejemplo, la Ley 20.360. Esta ley prohíbe fumar en lugares cerrados accesibles al público o de uso comercial colectivo. Principio ético. Se actúa de acuerdo a los valores éticos y a los derechos humanos. Por ejemplo, artículo 26 sobre derechos humanos. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación será gratuita, al menos instrucción elemental y fundamental. Además, será obligatoria. Basándonos en la última arista, explicaremos a continuación la diferencia entre ética y moral y de forma sintética explicaremos las teorías éticas fundamentales. En resumen, ética refiere al ideal. Ejemplo, Código de Ética del Colegio Médico. Moral refiere al aspecto práctico. Te desafío a investigar el código de ética de tu preferencia vocacional y analizarlo.
Las teorías éticas son intentos para aclarar y justificar nuestro camino moral. Te invito a conocerlas, analizarlas y cuestionarlas. Escribe una pregunta para cada teoría. ¿Cuál de estas teorías se acerca más a la situación actual de nuestro país? ¿Qué elementos agregarías o sacarías de ellas? Para concluir este recorrido por los conceptos justicia, igualdad y libertad, sumando las teorías éticas, podemos decir que 1. La libertad es racional y su centro es la elección. La igualdad tiene que ver con el acceso universal al bienestar y la justicia es el concepto englobante y su aplicación tiene 3 aristas: equidad, legalidad y ética. 2. Las teorías éticas actúan como propuestas guía para nuestro actuar moral. 3. Se dividen en materiales, cuando su fin es la búsqueda de la felicidad, y formales, cuando el actuar moral es en torno al deber. Esperamos haberte brindado un panorama que te permita crear tu propia teoría ética y, quién sabe, el día de mañana convertirte en el próximo pensador que guíe con su sabiduría nuestro actuar moral.